Muy buenas tardes a todos, tardes. Bienvenidos a PTV Sevilla, a Sevilla TV. Hoy traemos un programón para este jueves 10 de noviembre, Manolo. Muy cultural, tanto en el primer bloque como en el segundo, Isa. Así es, vamos a arrancar hablándoles de la mejor literatura. Nos visita esta tarde aquí a PTV Sevilla Carmen Posadas, es una escritora uruguaya, pero ya muchísimos años afincada aquí en España y viene a hablarnos sobre su nuevo trabajo, Licencia para espiar, que tiene mucho que ver con el espionaje, pero en este caso con la mujer espía. Y en la segunda parte de nuestro programa hablaremos de pintura con una pintora artística, con Pepa Gordillo, y también de danza con Manuela Nogales. Pues todo eso y mucho más. No se muevan, que volvemos enseguida. Ahora nos vemos. Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo aquí a Sevilla TV. Hoy traemos un programa que viene cargado de intriga, vamos a llamarlo así. Vamos a hablarles de espionaje, de un espionaje especial y particular. Lo vamos a hacer con el siguiente libro, que vamos a poder hablar con su autora y que tenemos un lujazo esta tarde. Totalmente, con Carmen Posadas vamos a poder hablar de esta maravilla, de Licencia para espiar, pero desde un punto de vista desconocido, porque sí se ha hablado mucho de los espías que ha habido a lo largo de la historia, pero eso, espías en masculino, no en femenino, y las mujeres espías a lo largo de toda la historia pues han tenido pues también muchísimas cosas que contar, con muchísima intriga, y de eso precisamente vamos a hablar en el día de hoy. Carmen Posadas, muy buenas tardes y gracias por venir y estar con nosotros. Encantada de estar aquí con vosotros, muchas gracias. Porque es un libro que francamente es súper interesante. De lo poco que he podido ojear, es interesante porque además trata diferentes historias de diferentes espías en diferentes épocas, porque si te digo, Isa, que hasta en la época de Jesucristo pues había espías, ¿cómo te quedas? Bueno, yo creo que los espías de aquella época, bueno, ahora serán las alcahuetas, a lo mejor, alcahuetes, ¿no? Digo, pues... Sí, fíjate que en todos los tratados que hay sobre espionaje, siempre se dice que es la profesión más antigua del mundo, más que la que normalmente pensamos que es la profesión más antigua del mundo, porque es verdad que el ser humano es un animal muy débil, y entonces desde los albores de los tiempos hasta ahora, pues necesitaba saber dónde había agua, o cuáles eran las tierras más fértiles, o qué hacía el enemigo, y de todo ese tipo de cosas se ocupaban los espías. Precisamente, ¿de qué nos vamos a encontrar en el libro, Carmen? Ya hemos hecho un breve resumen, pero explícanos. Sí, yo quería que la gente supiera cómo ha ido modificando y perfeccionándose este arte a lo largo de los siglos. Y entonces, primero quería hablar sobre hombres y mujeres, pero luego me va a salir un tocho así de gordo, que va a ser inmanejable. Digo, bueno, voy a cortar por la mitad y voy a hablar de las mujeres, porque es verdad que se sabe mucho de los hombres, pero se sabe menos de las mujeres, tal vez porque son muy buenas espías. Una de las cualidades de los espías es que no se sepa cuál es su labor. Yo quiero decirte, Carmen, que nada más que ver el libro, cuando llegó a la redacción, me impresionó mucho el color. Creo que... Es bonita la portada, sí, ¿verdad? Es muy bonita. Sí. Es que parece que vas a un desfile de Prada, con ese vestido rojo, la verdad es que es muy, muy bonita. ¿Qué tienen de especiales las mujeres espías? O sea, ¿por qué las mujeres espías? Dices que es porque se sabe poco de ellas, y también porque son mejores que los hombres, pero no sé si a lo largo de todos estos años has descubierto el potencial que tiene la mujer en el espionaje. Pues mira, yo para acabar el libro hice una entrevista a una espía en ejercicio. Y entonces le preguntaba, quería que me contara operaciones, pero por ahí fracasé, o sea, no soltó prenda. Pero sí, lo que sí le pregunté y ella me contestó fue la parte humana, ¿no? O sea, qué precio hay que pagar para ser una espía, cómo te fichan, todo ese tipo de cosas. Y le pregunté que cuáles eran las cualidades o qué ventaja tenía una mujer sobre un hombre en esto del espionaje. Entonces me dijo que que los hombres espían como hombres y las mujeres espían como mujeres, y las mujeres como mujeres, que es una cosa lógica, y por tanto son complementarios. O sea que las mujeres somos más intuitivas en general, las mujeres somos más discretas. Esto a pesar de que la gente piense que es al revés. Fíjate que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial se dio el caso de muchas mujeres que tuvieron un papel importante durante ese momento tan complicado de la historia, y luego se callaron y nos hemos enterado de su actuación al cabo de
40, 50, 60 años, ¿no? O sea, que sabemos guardar muy bien un secreto. Carmen, ¿de dónde te viene esta pasión por el espionaje, por los espías? Porque creo que fue en una edad muy precoz, ¿no? Donde ya te empezó a interesar el tema, también por tu vivencia, ¿no? En tu infancia. Bueno, yo de niña era muy espía. Era una niña muy tímida, de esas que alguien la mira y se tira encima de la Coca-Cola y tartamudean y todo eso. O sea que siempre he sido más una observadora que una participante. Y después, con los años, ya ahora me voy cuando tenía 19 años, una cosa así, a mi padre lo destinaron como embajador del Uruguay en Moscú. Y entonces ahí era como vivir en una novela de espías, porque los rusos tenían la obsesión del espionaje. Todo el mundo espiaba a todo el mundo. ¿Fuiste espiada por los rusos? Pues sí, pero además es que lo sabías y lo encontrabas natural, no sé cómo explicarte. O sea, en la embajada todos eran espías. O sea, la cocinera era espía, el que te traía el café con leche por la mañana era espía. Había un operario que se llamaba Sirioya, que tú preguntabas, ¿de qué se ocupa Sirioya? No, se ocupa de quitar la nieve del techo de la embajada. Decías, bueno, claro, en Rusia nieva mucho, o sea que sí, pero ¿qué hace el resto del día? ¿O qué hace en primavera? ¿Qué hace en verano? Pues Sirioya era el que ponía los micrófonos. Y eso de vez en cuando tenía sus ventajas y de vez en cuando tenía sus inconvenientes. El inconveniente era que, como todo funcionaba muy mal, de vez en cuando los micrófonos se invertían, oíamos nosotros a los espías. Entonces estabas tú durmiendo y a las 4 de la mañana, de repente, un ruido, una música estruendosa, porque los rusos son muy melómanos, o sea que mientras estaban escuchando, que se aburrían como hongos, como te puedes imaginar, pues ponían una ópera o ponían un partido de baloncesto, así que tú tienes que golpear la pared y decir, por favor, cállense, que queremos dormir. Es curioso esa situación, el de, bueno, mira, nunca mejor dicho, una guerra fría, ¿no? Tú saber que eres espiado y al final también se convierte en algo incómodo, ¿no? El estar en tu casa o te acostumbras, es como un gran hermano, ¿no? Es como un gran hermano, lo que pasa es que te da un poco de paranoia. Yo me acuerdo cuando mi madre venía a Madrid, te estaba hablando normal y de repente pedábamos. Digo, mamá, no te preocupes, estás en Madrid, puedes hablar lo que quieras, pero se le había quedado el tic. Y cuando estábamos en Moscú y nos tenía que decir algo así un poco reservado, nos citaba a todos en el cuarto de baño y abría la ducha. Y entonces eso distorsiona los sonidos. Claro. Entonces entendemos, Carmen, que esta novela no es ficción. O sea, esto es realidad. Claro. Va parte de tu infancia, parte de tu vida y bueno, de tus experiencias, ¿no? Sí, es un híbrido porque tiene una parte de ensayo, que es cuando yo explico cómo era el arte del espionaje, me da igual, en la Biblia o en el mundo clásico o en la Edad Media o lo que sea, pero en cada época pongo un ejemplo de una espía y cómo se espiaba en ese momento. No sé si también se incluye algo de esos pasajes que has vivido tú a lo largo de tu infancia, si algo de eso todavía lo tienes en mente y lo has podido expresar en alguna historia, alguna anécdota en el libro. No sé si eso se cuenta también. Sí, yo cuento cómo funcionan lo que en el mundo del espionaje se llaman los gorriones, uno lo llaman los gorriones y otro lo llaman las golondrinas, que son mujeres que se dedican al sexpionaje. Las mujeres que se dedican al sexpionaje se llaman así, los hombres que también se dedican al sexpionaje se llaman cuervos o romeos, y el romeo más famoso de todos los tiempos es James Bond. O sea, James Bond utiliza el sexo para el espionaje todo el rato. Lo que pasa es que cuando una mujer lo utiliza, pues tiene otras connotaciones, sí, pero son igual de eficaces. En la época soviética tenían un poco la obsesión de que los embajadores y los diplomáticos y enemistarlos con sus cónyuges para que ellas se largaran y entonces apareciera por ahí una guapísima rubia esplendorosa que al cabo de un tiempo la veías con ese diplomático. Y estas gorriones eran niñas que las entrenaban de muy pequeñas, las sacaban de sus pueblos, siempre de una aldea remota de Siberia o vete a saber de dónde. Le decían a sus padres, bueno, durante unos meses no vais a saber nada de estas niñas, pero van a hacer un papel muy importante para trabajar para el gobierno, etcétera, etcétera. Nunca más las volvían a ver, esas niñas jamás volvían a tener contacto con su familia. Las entrenaban, bueno, en todas las artes que te puedes imaginar de espionaje, manejar armas o venenos, espiar y también en
el arte del sexpionaje. Y eran estas chicas que más tarde las veías con los diplomáticos. Es curioso, porque lo que hemos dicho, ¿no? Cuentas diferentes historias de diferentes espías internacionales, pero ¿cuál fue la primera historia en la que desencadenó todo para que te pusieras a investigar también y bueno, pues citases varias etapas de la historia de la humanidad donde ha habido espías? ¿Cuál es la primera que dices tú? Tiene una historia, pero quiero reflejarlas todas. Bueno, yo quería hacerlo de forma cronológica. Entonces lo primero que hice, y es una recomendación para uno de nuestros telespectadores que se quiera convertir en escritor de novelas históricas, tienes que conseguirte un libro que te sirva de esqueleto, o sea, que te haga un poco la columna vertebral de lo que va a ser tu libro. Como este iba a ser un libro cronológico, ordenado en forma cronológica, primero me leí unos cuantos tratados sobre el espionaje, que son aburridísimos. Digo, pero ¿cómo se puede escribir algo tan aburrido sobre un tema tan apasionante? Tan interesante, correcto. Bueno, porque el espionaje tiene una parte glamurosa, que son las operaciones, y lo que vemos en novelas de James Bond. Ya sabéis que el autor de James Bond era él un espía, sabe muy bien de lo que está hablando. Pero luego tiene una parte gris, burocrática, que es mucho más aburrida, pero que también al mismo tiempo es necesario. Es la gente que está delante de una pantalla durante horas y horas viendo qué pasa en Internet o averiguando qué pasa en la Deep Web o lo que sea. Eso es una parte. Hay otros que se dedican a escuchar conversaciones telefónicas durante horas y horas. A mi hermana Dolores la quisieron fichar como espía un momento dado, porque habla ruso muy bien. Y estaba como loca, me parecía esto muy apasionante, hasta que se enteró de cuál iba a ser su papel, que era su escuchar. papel y ponerse delante de Radio Moscú y estar 12 horas escuchando Radio Moscú. Bueno, madre mía. Después de haber escrito esta novela y bueno, haber entrevistado pues con muchísimas espías, bueno, con las actuales, pero habiendo conocido cómo era la vida de las primitivas, ¿qué hay que tener para ser una buena espía? Digo, por si algún día no me va bien por aquí. Pero... Pues mira, tendrías que saber mentir, evidentemente. Tendrías que ser una persona con mucho temple, porque tienes que aprender a nunca perder los nervios, o sea, vas a tener que siempre estar en situaciones muy incómodas. Yo le preguntaba a mi espía que cómo se inicia uno en esta profesión, porque claro, tú no vas ding dong al CSIC, buenas, quiero ser espía, eso no funciona así. Normalmente te captan, o sea, que se te acerca alguien y te dice, Isabel, ¿querrías trabajar tal vez para los servicios secretos? Pero en función de qué cualidades, ¿no? Claro, depende. Tienes que ser una persona conocida. Estamos siendo espiados para ser espías. Tienes que ser una persona conocida o tener alguna cualidad, no sé. Claro, es que en cada momento buscan perfiles distintos. Diferentes. O sea, a lo mejor puede ser una persona que sea un matemático importante, ¿no? Para manejar los algoritmos, o un físico, o una carrera de ingeniero, por el estilo. Cuando a mi espía la ficharon, estaban buscando perfil que fuera mujeres. Ahora hay que decir que en el CSIC en este momento hay 50% de mujeres y 50% de hombres. O sea, en el mundo de los espías, en concreto ahí, mitad y mitad. Pero en aquella época no había mujeres. Y entonces querían mujeres universitarias y que hablaran idiomas. Entonces, bueno, ella aceptó y a partir de ese momento te ponen en vigilancia porque no puedes tener ningún flanco débil. O sea, no puedes tener nada que te vayan a hacer, que te puedan hacer chantaje, ¿no? No puedes tener ni hijos ni nada. Claro, entiendo, ¿no? Novios, ¿no? Parejas, ¿no? Bueno, claro, ¿sí? mi espía estaba... Bueno, depende del papel, ¿no? Pues mi espía estaba casada y tenía Anda, pues familia fíjate. numerosa. Y digo, a ver, explícame esto porque es muy difícil ser Matajari con, no la veo con yo, tantos churumbeles. Pero ella me contó que su marido sí sabía a qué se dedicaba y sus hijos no. Sus hijos pensaban que trabajaba en un ministerio o una cosa así. Pero tienes que mentirle a toda tu familia. O sea, hay una parte de tu vida que nunca puedes confesar, o sea, que estás llevando permanentemente una doble vida. Y Carmen, durante todo este tiempo, ¿quiénes han sido las mejores espías? Las mejores espías son las que no nos hemos enterado, pero ya algunas he conseguido, pero de algún periodo concreto, un periodo histórico concreto. Es decir, en la Segunda Guerra Mundial fuimos fantásticas.
Bueno, siempre que hay una situación de guerra fría como la que estuvimos viviendo y la situación que tenemos actual, que también, eso es, en este momento, las labores de espionaje se han redoblado, ¿no? Porque hay un momento candente de la historia. Pero, como te digo, es la profesión más antigua del mundo. O sea, que teníamos espías en la Biblia, tenemos espías en el mundo clásico, tenemos espías en la Edad Media. Muchas reinas han sido espías. O sea, yo pongo el ejemplo de 3 reinas. 2 de ellas utilizaron sus conocimientos de espionaje con éxito. Una es Catalina de Medici, la otra es Isabel de Inglaterra y la tercera lo hizo tan mal que le cortaron la cabeza, que fue María de Escocia, pero también se dedicaba al espionaje. Carmen, ¿la información sigue siendo poder hoy día? Sin duda, más que nunca. Yo creo. Lo que pasa es que el problema ahora es que hay una sobredosis de información, claro, y entonces eso al final crea una enorme confusión. Y en concreto con los servicios secretos, ellos tienen que estar todo el tiempo espigando qué es verdad y qué es mentira, ¿no? Claro. Igual que os pasa a los periodistas. Sí. Hablabas de 3 reinas, que voy a volver a esa pregunta porque ahí se me ha ocurrido una duda. 3 reinas que, bueno, algunos casos exitosos, otra le cortaron la cabeza, como fue María I de Escocia, pero hay una pregunta que, a las que no son reinas que se dedican al tema del espionaje, ¿cuál es su final? Bueno, algunas acaban sus misiones y lleva todo muy bien. Hay que decir que las mujeres son capaces, y yo creo que eso no es más difícil en un hombre, de tener una misión muy importante en un momento dado en su vida y luego pasar al anonimato y no hablar de sus misiones nunca más. Hay una película que a lo mejor visteis que se llama La espía roja, no sé si la visteis con Judi Dench. Sí. Es una historia real. Empieza con una mujer que tiene 70 y tantos años, una venerable ama de casa que nunca ha hecho nada más que tartas de manzana y tocar el piano, y está con su hijo comiendo roast beef un domingo, y entonces tocan al timbre y es Scotland Yard que la viene a detener, y el hijo se queda estupefacto. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, porque usted ha sido una espía. 50 años atrás esta señora había pasado unos documentos que permitieron que la Unión Soviética fabricara la bomba atómica, nada menos que esa actuación. Te digo que esto es una historia real. Bueno, pues esa señora, después de haber tenido esa actuación tan destacada, que por otro lado hizo un servicio al mundo entero, porque ella calculó, si el mundo occidental tiene la bomba atómica y la tiene también el mundo soviético, anula la posibilidad de una guerra, de una nueva confrontación, ¿no? Y de hecho funcionó así. La Guerra Fría se llama así porque nadie se atrevía a dar un paso más adelante en los conflictos bélicos, ¿no? Bueno, pues esa señora, después de esa actuación increíble, se dedicó a su familia y la descubrieron por pura casualidad, porque al cabo de años y años y años apareció una carta que la incriminaba. Si no, no se hubiera sabido nunca. Qué curiosísimo, ¿eh? A mí me encanta el título del libro, Licencia para espiar, porque verdaderamente si nos diésemos cuenta de lo que espían y sobre lo que espían los espías, valga la redundancia, nos caemos de espalda, Carmen, ¿no? Yo creo que porque con las escuchas, como tienen que pedir permiso para escuchar a tal, porque eso pasa, ¿no? Con diplomáticos, con políticos, ¿no? Ese tipo de cosas ocurren, y sobre todo, bueno, tú lo has vivido en primera persona en esa embajada en Moscú, ¿no? Claro, a mi segunda espía, porque yo hablé con una que ya estaba jubilada y con otra que estaba en activo, me dijo una frase que yo creo que resume muy bien lo que es el mundo del espionaje. Ella me dijo, la realidad que vemos, mejor dicho, la realidad que vemos no es el teatro que está delante, sino la tramoya de atrás. Y nosotros nos movemos en la sombra. Y es eso, o sea, siempre los espías han estado detrás, y de alguna manera la historia de la humanidad sería muy distinta si ellos no existieran. Y por ejemplo, decías antes, bueno, hubo una espía que la detuvieron porque pasó la información para la bomba atómica. De toda esta investigación para hacer el libro, ¿qué más espías que hayan conseguido cosas súper relevantes, como en el caso de esta señora, pues has descubierto? Bueno, son todas eficacísimas, menos la que tenemos por la espía por excelencia, que es Mata Hari. No me lo creo.
Pues si mira, es el icono femenino de espía, pues utilizado y más que recurrido por todos. una patosa y una chapucera, una cosa terrible. Hasta tal punto que en todos los libros serios que se dedican al mundo del espionaje ni la mencionan. Entonces yo cuando vi esta situación digo, bueno, ¿qué hago? O sea, no la puedo poner porque es malísima, pero al mismo tiempo si no la incluyo, los lectores se van a quedar muy sorprendidos. Así que decidí ponerlo y explicar exactamente lo mal que lo hizo todo, que le descubrieron. Y entonces tú me preguntas, ¿por qué es tan famosa Mata Hari? Bueno, pues te voy a explicar. Porque es como si mañana se descubriera que Madonna es doble espía y que está espiando por un lado por los rusos y otro lado para los americanos. O sea, cuando la pillaron por torpe, porque espiaba para los alemanes y para los aliados, era una estrella mundial. Y entonces, en ese momento, los franceses, para los que trabajaba, decidieron denunciar que en efecto que era doble espía, porque Francia estaba perdiendo la guerra en ese momento. La Primera Guerra Mundial fue una carnicería, murieron millones de personas. Iba todo muy mal en el frente y decidieron dar un golpe de Estado y detienen a Mata Hari, que como te digo es detener a Madonna, y entonces, bueno, la juzgaron y la fusilaron. Ya es que eso es risa de riso, porque encima ser espía, pero ser doble espía, eso tiene que crear también, tiene no que sé tener cómo un cuidado se puede y ser vivir, no sé, ¿verdad? claro. ¿Te imaginas? Porque No. sabes, si no te matan unos, te matan otros. Sí. Totalmente. Para ir acabando, Carmen, sobre la escritura, la narrativa, porque te he escuchado y te he leído en muchas entrevistas que las descripciones largas han desaparecido, que hay que amoldarse a los nuevos tiempos con los que los lectores afrontan un libro, porque tienen el móvil al lado, porque, en fin, ha cambiado tanto, sobre todo viniendo de ti, un premio Planeta. ¿Ha cambiado tanto la forma de escribir libros? Bueno, claro, si tú lees ahora un libro del siglo XIX se te va a hacer muy tedioso, o si lees uno del XVIII o del XVII ya ni te cuento, porque claro, en aquella época la gente solo conocía su entorno más próximo. O sea que si tú ibas a describir cómo eran las islas del Pacífico o cómo era un tigre de Bengala o lo que sea, el lector a lo mejor había visto una lámina de un tigre de Bengala, pero era su única referencia. Y por tanto las descripciones eran lógicas, ¿no? Pero hoy en día no hace falta que nadie le expliques cómo es un tigre de Bengala, o sea que no vas a pasarte 4 páginas describiendo eso, ¿no? Así que tiene que ser todo mucho más rápido, porque además la gente tiene menos capacidad de concentración, ¿sabes? Entonces si empiezas... Era una mañana de sol, paseaba una vieja por ahí, ya has perdido todos los lectores porque se han aburrido como un hongo. Tiene que ser acción, acción, acción. Carmen, pues muchísimas gracias, porque yo creo que hemos disfrutado muchísimo, ¿no, Isa? De este maravilloso Se nos mundo. quedan muchas preguntas. Sí. Carmen, por Bueno, ahí, estaríamos todavía Sí, preguntando ¿todavía muchísimas más? cosas. Sí, Es totalmente. que, bueno, al final poco se sabe del mundo. Es que como siempre ha estado como ahí los detectives privados, los espías, como algo Sí. que hemos escuchado, pero así como de lejos. Entonces, vértelo en un libro yo creo que nos abre un abanico de dudas ahora mismo. Totalmente. Bueno, pues nos tenemos que marchar. Carmen, muchísimas gracias Un por placer. venir. Muchas Sevilla gracias TV por es invitarme. su casa, cuando lo necesite, cuando quiera, cuando te pases otra vez por Sevilla, por acá. Claro que sí, de aquí volveré. Muchas Bueno, gracias. nos vamos a publicidad, ¿no? Vamos a hacer un descanso. Pues nos vamos a ir, nos vamos a marchar a publicidad, no obstante, antes recomendándoles que vayan a la librería a comprar este maravilloso libro, Licencia para espiar, de Carmen Posada. Unos descansitos rápidos y a la vuelta ya estamos aquí otra vez en Sevilla TV. Bueno, continuamos, seguimos, porque ya saben que el FES está inundando las calles y los teatros de nuestra ciudad para el disfrute de todos los sevillanos que podemos acceder a esos espacios culturales para disfrutar de las artes escénicas y sobre todo vamos a disfrutar el próximo 20 de noviembre con la obra de Manuela Nogales, que hoy nos acompaña. Manuela, muchísimas gracias por estar aquí, por venir a hablar de danza y sobre todo por venir a presentarnos esa obra que vamos a poder ver en el Teatro TNT
el próximo 20 de noviembre con esa obra que se llama Minimal Singular. Eso es, a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, se me quedaba la hora. Una buena acción para el domingo. Totalmente. Encantada de estar aquí. Es un gusto poder tenerte aquí, sobre todo, bueno, hemos dialogado mucho antes en publicidad, porque creo que va a ser interesante la charla que vamos a tener, pero lo primero, a lo que toca, la obra. Sí. ¿Qué nos vamos a encontrar? Vale, pues este es un nuevo trabajo de mi compañía. Yo soy compañía residente aquí en Sevilla desde hace ya pues 26 años, tiene la compañía de trayectoria. Algo de trayectoria y de experiencia tenéis, ¿no? Bastante. Y bueno, pues es como el último trabajo que hemos hecho, ¿no? Es una pieza para 3 bailarinas y bueno, y digamos que un poco el título ya da unas pequeñas claves, ¿no? Porque minimal pues va un poquito al concepto estético de mínimo, pero mínimo en el sentido de buscar las esencias, ¿no? Y singular porque hay un trabajo para mí, en este momento me parecía importante resaltar el trabajo singular, la corporeidad de cada intérprete, ¿no? O sea, digamos que estamos yendo a un mundo muy globalizado, ¿no? Donde todos tenemos que hacer un poco como lo mismo, y a mí me apetecía un poco este mensaje de decir, bueno, pero hay cosas singulares en cada persona, ¿no? Un trabajo, una obra priorizando sobre todo en el cuerpo, ¿no, Manuela? Sí, bueno, la danza de alguna manera, priorizar en el cuerpo, mensaje, pero sí, el mensaje siempre es a través del movimiento y a través del cuerpo, ¿no? Entonces, para mí ese momento quería resaltarlo, porque bueno, la danza contemporánea, como ya sabemos, muchas veces se mezcla con otros lenguajes, se puede mezclar con la música, con la pintura, con el teatro, pero a mí esta obra me apetecía hacer una cosa muy ir a la esencia, ¿no? Y la esencia de la danza pues es el cuerpo y el movimiento, y es resaltar un poco lo que hablaba antes, ¿no? Esa corporeidad de cada persona, cómo se mueve, cómo respira, cuáles son sus características, ¿no? Supongo, en este momento, tú, por ejemplo, que vienes de, si no me equivoco, de presentarla, esta obra en Málaga hace algunas semanas, sí. Que el 20 de noviembre pues vas a estar aquí, es una ebullición y no sé en qué momento, si nerviosismo, si no nerviosismo, si ya está todo asentado, no sé en qué momento te encuentras, porque también tiene que ser las artes escénicas, una yo creo, responsabilidad. siempre son vivas, ¿no? Quiero decirte que aunque tú hagas el estreno, lo hagas en un sitio, luego lo representes en otro, cada día sabemos que el escenario es una caja mágica y cada día pasa, o sea, quiero decirte que siempre estamos en evolución, que nunca es igual, así como, bueno, el ser humano nunca es, ¿no? No somos una claqueta, y entonces siempre da mucha emoción, por supuesto, volver a subir al escenario y sentirlo de otra manera, el público es diferente, tienes otras sensaciones, realmente por eso se le llaman las artes vivas, ¿no? O sea, que realmente cada función es siempre diferente. Bueno, después de 26 años me has dicho, ¿no? Sí, la trayectoria de la compañía, tiene ya no es una obra, ¿no? Ya es una investigación. Sí, la verdad es que para mí la danza contemporánea, o como yo la percibo, ¿no? Siempre es una investigación constante. Bueno, yo creo que el mundo artístico en general, normalmente los artistas siempre estamos buscando una evolución en nuestro trabajo, ¿no? Y vivir un poco el presente. Fíjate, yo hace 20 años pues no pensaba lo mismo que puedo pensar ahora. O sea que esa evolución siempre está. Pero eso es lo bonito, ¿no? También el poder, claro, el permitirte, algo que ahora mismo en la sociedad pues no está bien visto, pero el poder y permitirte contradecirte, qué bonito es. Sí, hombre, yo creo que el arte realmente para mí es una de las joyas del pensamiento humano. O sea, somos humanos porque creo que somos capaces de hacer arte, porque si solo estuviéramos ganando dinero o trabajando sería una humanidad muy triste, ¿no? Entonces yo creo que el arte aporta muchísimas cosas a la civilización, ¿no? O sea, a mí me parece fundamental. La naturaleza y el arte yo creo que son dos de nuestras claves de por qué estamos aquí. Minimal Singular, para alguien que bueno, sabe poco o nada de danza, ¿cuánto tiempo, cuánto cuesta realizarlo? No cuánto cuesta de dinero, sino cuánto cuesta de esfuerzo, claro, realizarlo y llevarlo a cabo, y de idearlo, Manuel. Hombre, pues, hay que pensar que cualquier disciplina artística, vamos, la danza en concreto yo creo que es una de las más duras, porque claro, digamos que está inmersa un trabajo físico muy fuerte, que te tienes que entrenar, o sea, el bailarín no se hace en un año.
El bailarín se hace, bueno, hay una carrera de 6 años, de 10 años, después hay un entrenamiento diario, el bailarín, tú piensas, yo no me puedo quedar en mi casa y bailar de repente. ¿Sí? Yo creo que se entiende muy bien para alguien que no sepa, pues, pero comprende perfectamente que en el deporte la gente no está en su casa, ¿no? En el deporte tienes que tener un entrenamiento constante para luego tener un resultado lo más alto posible. Pues el arte es realmente muy complejo porque tienes que tener un entrenamiento físico potente y después también un entrenamiento mental. Bueno, aquí dice que en el mundo artístico, vamos, que cuando una persona ve en el escenario una obra que ha durado 1 hora, eso tiene detrás muchísimas horas de trabajo. Y Minimal Singular, ¿cuántos borrones ha tenido? ¿Cuánto quito esto, pongo lo otro? No sé si este movimiento me gusta. No mucho, ¿no? Pero bueno, siempre hay. Claro, siempre. Porque otra de las cosas que me surgen, no sé si los movimientos ya bien, obviamente los diseñas, pero en función de los ensayos también habrá cosas que te gustan, ¿no? Y claro, digamos que eso es una cosa viva. Yo voy, o sea, el bailarín va probando, yo les voy dando material, vamos viendo, igual esto dice, esto no funciona tanto, hay que, digamos que en todo lo artístico uno parte de bocetos, digamos bocetos, y al final pues se llega a una, vas depurando, ¿no? Eso es como un diamante, ¿no? Vas como haciendo hasta que dice, esto es lo mejor, o esto parece que encaja lo mejor en este momento. Sí, el trabajo, pero es lo bonito, el trabajo creativo no es una cosa que te viene ya dada, sino que tienes que investigar. Y entonces esa investigación, digamos, es muy, a nivel personal, es muy gustoso, ¿no? Enriquecedor también, supongo. Pues claro, porque te hace reflexionar mucho, te hace lo que tú dices, esto sí, esto no, y eso en definitiva lo que está haciendo es que tú tengas un estudio, cada vez vas profundizando un poquito más. Manuela, y a la hora de diseñar una coreografía, ¿cuánto te dejas influir por la actualidad de la sociedad, por los momentos que vivimos? Vale, hombre, yo creo que me dejo influir en el momento que yo creo que un artista está presente en el mundo y creo que todo le afecta. O sea, hay como dos, digamos, somos como dos antenas, ¿no? Una, tienes que estar en la actualidad, pero no para seguir esta actualidad, sino porque... ¿Para interpretarla quizás? Exactamente, porque tú realmente de eso que estás viviendo, pues si estás viviendo una situación de crisis, una situación de guerra, una situación... O sea, eso como humano, o sea, eso, tú no estás aislado. Y luego, pero sin embargo, te tienes que imbuir de alguna manera para, digamos, que esa realidad tú tienes que transformarla. Y por supuesto yo creo que ningún artista, para no copiar, o sea, para realmente imbuirte en ti mismo y decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero y cuál es la respuesta que yo quiero dar y cómo yo veo el mundo? Quieras que no, cada artista tiene una visión del mundo, ¿no? Entonces, bueno, es un poco esa transformación de lo que tú vives, hay que transformarlo en una obra. ¿Y en qué momento llegó Minimal Singular? ¿Cuándo dijiste, oye, mira, me apetece esto, creo que esto puede conectar con el público? No es un momento concreto, sino que supongo que hace como 2 años yo salí del estreno, hice en el Lope de Vega, el año pasado, una pieza que era de Schoenberg, La noche transfigurada, bueno, y a partir de ahí era una cosa como más grande, o sea, un espectáculo con un sexteto de cuerda en directo, con 6 bailarines, y yo creo que en ese momento me apeteció decir, bueno, ya he hecho una cosa más grande, ahora voy a hacer como una cosa un poquito más, siempre esta cosa, ¿no?, de cosas más amplias, cosas más pequeñas que te llevan un poco a esa esencia, ¿no?, nunca surge en un momento determinado, eso está como en tu cabeza y en tu cuerpo, ¿no? Y se va como hasta que dice, vale, pues voy a hacer esta pieza porque es la que quiero, me apetece ahora mismo más, ¿no? Oye, te vuelvo a repetir, desde alguien que es un mero espectador, ¿qué porcentaje, la danza, qué porcentaje tiene de teatro y qué porcentaje tiene de baile? Vale, yo creo que la danza... Hay muchos estilos, la danza contemporánea es muy abierta y hay muchos estilos. Hay gente desde que ha hecho danza-teatro, que se llama así, danza-teatro, hasta, digamos, la danza más abstracta, o sea, que va al movimiento. Yo personalmente me ubico más en la parte no teatral, es decir, porque la danza no cuenta una historia. Para mí la danza no es una cosa narrativa. No tienes que entender una historia, pues por ejemplo como Romeo y Julieta, ¿no?, que te decía antes, pues hay 2 enamorados y hay sus familias están en contra.
Aquí estamos en el mundo, como digo yo, no tan intelectual, sino más de percepción, como yo digo, cuando tú ves un bosque, ves el mar, ves la naturaleza, ves una flor, ves un pájaro volando, tú no dices, ay, ¿este pájaro qué historia me está contando? Sí. No. Hay un trabajo de percepción, sensitivos, y los humanos somos sensitivos. Entonces la danza para mí está más en ese camino, en el camino de la percepción. O sea, para ver bailar no tienes que entender nada, solo tienes que verlo, porque ya solo el hecho de verlo te está produciendo cosas. Cuando tú ves un color, decía, a mí el color azul me da una sensación, el rojo me produce otra cosa, ¿no? Eso nos pasa a todos los humanos. Entonces para mí la danza está en ese camino, ¿no? En el camino de lo sensitivo, de lo perceptivo. No tengo que ir a entender, tengo que ir a sentir. Manuel, a ver si te consigo explicar la reflexión que muchas veces me he hecho porque no la entiendo y porque no sé la respuesta que puede tener, porque no sé por qué hay tantísima diferencia entre espectadores como yo, que no entendemos y no sabemos nada de danza, y profesionales que están a tu nivel. Yo creo que entre esos dos puntos, hay muchas fases intermedias que no se dan, que nos estamos saltando y que sobre todo no ayudan a que personas pues no tengamos ese acceso a los niveles de conocimiento que tenéis vosotros, por ejemplo, y no sé por qué se da esto. Vale, pues yo creo que sí puedo, creo que yo en España sí que se da un caso que se puede explicar, ¿no? Porque como en todo, yo creo que para que tú entiendas algo te lo tienen que enseñar. Entonces, así como en otros países de Europa, las artes escénicas, por ejemplo, así como está la música, así como están las artes plásticas, están incluidas dentro de la educación. Es decir, que un niño en Francia, por poner un caso, ¿no?, le llevan al teatro, va a danza, va a un concierto, va a un cuarteto de cuerda, por ejemplo, de Beethoven, va a ver los museos y hay alguien explicándole. España tiene una fractura para mí muy grande en ese sentido. Es decir, si a ti nadie nunca, desde pequeño, nadie te ha dicho lo que es el arte contemporáneo, lo que es la danza, lo que es el teatro, o sea, tú con 40, con 50 años, es muy difícil que tú comprendas, es muy fácil de entender. Es decir, a los niños no se les da el Quijote, ¿no? A los niños se les enseñan un vocabulario, después son unos cuentos, se les enseña un cuento, hasta que tú como adulto puedes tener el Quijote y decir, ahora entiendo el Quijote, entiendo todo ese lenguaje, entiendo esos conceptos. Entonces, si no hay eso, difícilmente, pues claro, las personas a veces se ven perdidas, es decir, es que esto yo no sé si lo voy a entender, o esto no, claro, porque nadie te ha educado. Y entonces, para mí sí hay ahí un hándicap en España muy importante, que muchas veces muchos lo llevamos reivindicando años, en que las artes tienen que estar incluidas en la educación. Maravillosa explicación. Yo creo que me ha quedado totalmente clara de saber el por qué no se dan estas cosas. Claro, tú no puedes entender algo que nadie nunca te ha dicho nada. Y bueno, pues yo creo que queda más que explicado. Y me queda pues nada, sin ninguna duda de lo que ha pasado. Yo invito a que la gente vaya al teatro, vaya a ver danza, vaya a ver, y que vaya con la mente abierta y sencillamente dejarse llevar por lo que ve, ¿no? Que seguro que sensaciones va a tener. Manuela, pues sin duda alguna vamos a disfrutar el 20 de noviembre a las 7 de la tarde en el Teatro TNT de esa maravillosa obra que es Minimal Singular. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a vosotros. Y nos vamos a despedir de este ratito con Manuela con el teaser y con esa representación, un trocito de esa representación. Muy bien.
Bueno, vamos a continuar y seguimos con arte, porque ya saben que Sevilla y la pintura tienen un idilio perfecto, mágico, romántico, incluso desde hace muchísimos años, muchísimos siglos. En nuestra ciudad pues hemos visto cómo el arte y cómo la pintura pues inunda siempre nuestras calles, y en la actualidad pues hay también muchísimas exposiciones a lo largo de todo el año, y de eso precisamente vamos a hablar porque tenemos la grata visita de una pintora artística, Pepa Gordillo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. A vosotros. Y sobre todo por venir a hablarnos de esa nueva exposición que estás presentando, que tienes abierto en el restaurante La Muralla 13, sí, así es. en la plaza de San Francisco, donde estás exponiendo todas tus obras, ¿verdad? Sí, sí, sí. Además es súper especial porque me despido de la figuración, que es un movimiento al que he estado vinculada durante la mayor parte de mi carrera profesional. Y son obras grandes, obras que han sido expuestas en galerías francesa, italiana, alemana, y te cuentan un poco con un rótulo pues el bagaje de la obra. Sobre todo, ¿qué motivo de orgullo tiene que ser para una pintora pues exponer en tantísimos países donde tú has expuesto? Sí, la verdad que sí. Orgullo y trabajo. Sí, sobre todo trabajo. Sí, porque hay una parte que siempre se ve las imágenes en este mundo, en Instagram, y no se ve realmente el trabajo que hay de fondo. Es curioso, es como la metáfora esa del iceberg, ¿no? Donde se ve Exacto. solamente la punta, pero no ves lo que hay debajo. Exactamente. A veces para llegar arriba hay un montón de tiempo invertido, de trabajo, de esfuerzo y... Oye, me ha surgido la duda, me voy a saltar un poquito el guión que tenía establecido porque me ha surgido la duda. ¿Abandonas, que esto no lo tenía apuntado, abandonas Sí. la etapa? En primicia, Sí. Abandono la etapa figurativa para volver para iniciar una andadura más hacia la abstracción, ¿no? Para... Sí, Sí, para pero es eso. cierto que también tu etapa figurativa también tiene algo de abstracto, ¿no? Sí, porque yo creo que la figuración se elabora como ciñéndote más a Por ejemplo, lo que ahí lo es. vemos, Pepa, ahí vemos uno de tus cuadros. Exactamente. Y tiene ese punto de abstracto. Continúa, que te interrumpí. Sí, bueno, tiene ese punto de abstracto, pero por eso que te decía, que al final la figuración como que las formas se perfilan hasta alcanzar a ver un objeto o una persona nítidamente, pero en ese traspaso de la pintura puedes elegir las formas que quieras, pararte en el momento que quieras, y yo quiero pararme mucho antes. Pepa, hay algo, no solamente por la calidad que tienen tus cuadros, tu pintura, Gracias. sino también por el modo de preparación. Sí. Me ha parecido fascinante. No digo más, te dejo que tú nos lo expliques porque lo realizas, la preparación antes con Sí, cal con apagada. Con cal apagada. Bueno, yo soy hija de calero, soy la última generación que se dedica a ello, y para mí es fascinante dedicarme a esto sin ser calera, porque claramente con mi generación pues ya esa profesión quedaría ahí. Entonces yo utilizo la cal, que es Patrimonio de la UNESCO, reconocida en 2002, y es increíble porque se puede utilizar de un montón de maneras diferentes, pero aparte añades a los materiales con los que ellas trabajan pues particularidades que otros artistas no tienen. Entonces es increíble, estoy orgullosísima. Oye, ¿y qué te llevó a indagar o a investigar esto? ¿O ya lo sabías y lo aplicaste a tus cuadros? ¿O cómo, Sí, cómo fue? sí, yo ya lo sabía porque yo he crecido allí, he crecido Sí, pero viendo que el lo que horno. para mí es totalmente desconocido es que se podía aplicar a los cuadros. No Sí, sé sí, si... sí. ¿Sí? A los cuadros, a la cerámica, a todo. De hecho, tiene muchísimas posibilidades, no solo en el ámbito artístico, sino también en la sanidad. En esta época de COVID se ha utilizado porque es antibacteriano, entonces es increíble. Tiene muchísimo... Sí, son muchísimos usos. Sí. Estoy viendo porque, claro, a la vez que vemos, enséñanos un poco también las láminas que nos has Estas traído. son las láminas que están trabajadas con agua de cal, y son láminas que son de un papel especial de 240 gramos. Échale un pelín para Sí, ti. para mí. Un poquito más para ti. ¿Para mí? Ahí, perfecto. Pues están trabajadas con cal apagada y le da mucha solidez al papel, aparte del mantenimiento. O sea, el óleo con el tiempo va cambiando, se va transfigurando porque ese es un proceso que ocurre siempre, y incluso con carboncillo también se puede tratar. Ahí lo vemos. Y en otras láminas que son un poco más pequeñas, pues también se aprecia. Es curioso, esta forma la desconocía totalmente, y creo que muchísimos sevillanos también nos desconocíamos sí. esta. Y podéis ver los efectos porque he conseguido que tenga incluso texturas diferentes. No sé si se puede ver. A ver, He conseguido sí. que tenga texturas diferentes. Se puede, es verdad. Claro, eso es a base de una
preparación previa? Exactamente. Antes de ponerte con el dibujo, lo que he hecho ha sido experimentar de una manera súper libre y súper imaginativa para transformar el papel en lo que yo quería. Entonces es una nueva tendencia. Bueno, la exposición. Sí. Hablamos de la exposición que Claro podemos que sí. encontrar, que al final nos vamos por 28 millones de cosas, porque claro, Sí. es tan interesante todo. La exposición que vamos a encontrar. Que vamos Pues a poder vais a encontrar propuestas mías para concursos en Roma, para el Versiona Thyssen, vais a encontrar obras que hice durante el confinamiento que hablan un poco de mi reflexión acerca de ese estado, de los meses que pasamos encerrados. Hay obras que han sido expuestas en Italia, otras en Francia, otras en Alemania. Entonces la idea es que el visitante se lleve una idea más o menos relativa de lo que yo de lo que he andado en ese recorrido con mis cuadros, de lo que he hecho. Y son cuadros grandes. El predominio del color va por fases también, va por... me explico lo de las fases, va por... bueno, ya hemos hablado de que vas a abandonar esa fase figurativa, no Sí. sé si eso también tiene relación, la temática del color también. Picasso decía que si no sabes qué hacer, utiliza el blanco y el negro. Yo sí sé qué hacer. Entonces, por ahora va a ser mucho color y luego vemos. Y muchos jarrones, ¿no? Sí. En esa etapa figurativa, mucho... Sí. A ver, corrígeme si me equivoco, mucho bodegón, ¿no? Sí, mucho bodegón. Creo que un poco también es de formación profesional, porque cuando trabajas con galerías normalmente te hacen el pedido de las obras que se venden más y las obras que se comercializan de una manera mejor. Entonces creo que al final claramente he tenido una fijación con el bodegón. También es un género que me gusta porque se presta a un montón. Sí, claro, sobre Sí. todo de diferentes formas y de diferentes perspectivas, sobre todo eso. Sí, sí, puedes jugar un poco con los tamaños, con las ideas, puedes incluso colocar personas, colocar otro tipo de elementos como los florales, en fin. Oye, y en la siguiente etapa que vas a abordar, ¿ya lo tienes más o menos perfilado cómo vas a Sí, encaminar sí, sí. todo? Es un periodo de 2 años súper enriquecedores en los que he bebido de la cultura andaluza y he elaborado una serie de personajes que, como los espíritus burlones, como el flamenco, como el duende, como la belleza, y a través de eso lo que he hecho como mi propia mitología andaluza. Claro, porque yo ese tipo, cuando tú, no sé qué estudio, qué investigación tiene previa antes de iniciar esa fase, o sobre todo de qué te dejas influenciar, o por dónde te mueves. Es una de las dudas que siempre surgen. Pues personalmente cada artista tiene su bagaje Claro. cultural, pero en mi caso ha sido atravesar un desierto creativo necesario y luego, cuando no tienes nada, empiezan a eclosionar las ideas. Como le das juego al niño que llevas dentro y entonces el niño actúa de manera diferente. Y ahí, en ese momento de máxima sinceridad, contigo, con tu trabajo, con el mundo, es cuando aparece. Y luego mucho trabajo, mucho estudio, mucho visitar distintos países, buscar cosas que te nutran y siempre volver pues, a mi Andalucía, porque lo que quería era eso. El reflejar lo que tú dices, tu Andalucía en tus cuadros, hace que sea un poquito más atractivo para el extranjero, para las galerías extranjeras que tú puedas exponer. Puede ser que sí, pero también es cierto que cuando haces lo que te gusta y además lo llevas a un nivel profesional alto, es un éxito. No porque sea llamativo para ellos, sino porque lo que hago tiene un fondo auténtico. Es eso. Oye, y a todos aquellos que vamos a ir a presenciar tu exposición, Sí. ¿Cómo les dirías que se tienen que enfrentar a tus cuadros? Que se tienen que bueno, pues presentar la visión que tienen que tener. Bueno, pues tenéis que ir a disfrutar, tenéis que ir a tener la mente abierta, a observar con máxima sinceridad lo que es el bagaje de un artista, por dónde va, por dónde se mueve, los proyectos que inicia, los que terminan y los que, en fin, lo que el artista quiere fomentar en vosotros es la curiosidad, la creatividad y sobre todo que paséis un buen rato. Y las ventas seguro. Sobre todo, que es lo Las más ventas importante. seguro. Claro, porque eso también supongo que tiene que preocupar a la hora de pintar, o no sé si preocupa, si se puede entender el mensaje que tú quieres transmitir, o sobre todo ese mensaje ambiguo que se quiera transmitir también, ¿no? De dejar a la libre interpretación de tus cuadros y tus láminas pues, a los ojos del espectador, ¿no? No sé si eso se tiene en cuenta o vas más siempre enfocada a lo que tú sientes en ese momento, a la hora de pintar. Puede ser, lo que sí es cierto que en esta exposición lo que va a ver la persona que vaya es un rótulo
bien elaborado con la historia del cuadro, lo que quiere decir, para que sea aún más íntimo. He aprovechado que el espacio tiene un patio muy recogido, muy amplio, donde uno puede leer tranquilamente y puedes relajarte y puedes conectar, ¿sabes? Y yo creo que al final el artista lo que tiene que ser es sincero con su obra. Hay artistas que son más ambiguos, más abiertos con eso, con una interpretación más libre, pero en este caso, al tratarse de figuración y al tratarse de una exposición que recoge mis diferentes trabajos en diferentes épocas, yo quería acotarlo un poquito más. En tu evolución como artista, desde que empezaste hasta dónde estás, ¿qué cambios has visto? Bueno, la soltura que tengo, que me atrevo con todo. Es desde 2015, ¿no? Más o menos cuando iniciaste tu... Sí, 2014, 2015. Sí, que me atrevo con todo, que me tiro a la piscina con todo, que tengo muchísima más fuerza que antes, porque claro, adquieres experiencia, te vas soltando, te vas sintiendo segura. Es verdad que al trabajar tanto y al tener tantísimas experiencias fuera, dentro se nota, efectivamente, y ha sido como una carrera de fondo, pero en la que he disfrutado muchísimo. Y para alguien como yo, que no tiene ni idea de pintura, ya me gustaría pintar, saber pintar, porque sobre todo ahora con la pequeña que tengo de 3 años, me dice, vamos a pintar, y pinto, y digo, madre mía, digo, es horrible, pero horrible las cosas que salen. Intentas dibujar un perro y la dificultad que tiene un perro, un simple perro, es impresionante. Ahí me doy cuenta de lo difícil que es esto. ¿Cuántas láminas se rompen? ¿O cuántas láminas se quitan de medio? ¿O cuánto trabajo de ensayo, de entrenamiento tiene cuando te pones y quieres pintar una obra? Muchísimo, muchísimo. Eso es algo que me he dado cuenta que aquí no se traslada tanto al público. Pero luego, por ejemplo, si vas a Ámsterdam, bueno, en realidad a cualquier museo donde haya obras de Van Gogh, por ejemplo, puedes ver sus bocetos. Y eso es una cosa importante, que tenemos que ver que el artista lleva un determinado recorrido hasta llegar a eso y lo va perfilando. Entonces, en estos 2 años no te sabría decir la cantidad, no. Pepa, muchísimas gracias. Gracias Muchas a vosotros. gracias por estar aquí, Gracias que nos a vosotros. alegramos muchísimo que te vayas también y que en futuras exposiciones, en futuros proyectos que inicies y en esa segunda fase o esa otra fase, no segunda, sino esa otra fase que vas a emprender ahora, esperamos tus obras también y que te pases por aquí y nos las enseñes. Por supuesto. Y sobre Muchísimas todo, ya gracias. saben, recuerden que pueden visitar la exposición de Pepa Gordillo en ese restaurante La Muralla 13, en la Plaza de San Francisco. Pepa, lo dicho, muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, y nosotros nos vamos a marchar. Hemos tenido un programa más que interesante en lo cultural. Espero que hayan disfrutado tanto como he disfrutado yo y como hemos disfrutado también todos nosotros a la hora de elaborarlo. Nos marchamos, que pasen una feliz tarde y mañana más cositas por aquí, por Sevilla TV. Hasta luego.